Y en este momento tenemos el privilegio en el rumbo de la mañana, a las 7:20 de la mañana, de contar con la presencia de Guadalupe Valdés. De estas figuras que, repito, lo decía antes de que ella estuviera acá en el panel con nosotros, de estas figuras que privilegian el ejercicio comunicacional que uno intenta hacer, de respeto, de información de calidad y de buenos argumentos. En este momento, doña Guadalupe Valdés está coordinando, me ayudas ahí por favor, Virginia, nueva vez. El colectivo Migración y Derechos Humanos. El colectivo forma Okay. parte del colectivo Migración y Derechos Humanos. Y Pero, del Foro Ciudadano pero también. claro, y hablamos de una historia de aportes políticos, inclusive hasta desde el Congreso de la República, y de aportes en materia de derechos ciudadanos. Y cómo no, bienvenida al rumbo de la mañana. La verdad que para nosotros es un honor. No, para mí es un honor que me hayan invitado y poder estar aquí y compartir las ideas, los pensamientos que tenemos con sus radioescuchas, que son muchos. Sí, y muy pasionales, y muy pasionales. Sí, muy pasionales. Y uno de los temas que más pasiones levanta es el tema migratorio. Y yo siempre advierto de que las pasiones que son necesarias, decía Hegel que nada grande se ha construido sin una gran pasión. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando se exacerban, corremos el riesgo de que se sobrepongan a la razón. Y ya ahí es cuando las pasiones, yo intento ponerles un freno. Y este tema de migración es tan pasional que a veces algunos nos asustamos un poquito de los caminos que pueda tomar, independientemente de la posición, que en mi caso particular es muy pro control migratorio. A veces hasta un poquito severo he llegado a ser, lo reconozco. Cuéntenos desde su visión, ¿en qué se ha fallado en materia de control migratorio y qué sería lo recomendable para salvaguardar los intereses de la patria, que creo es algo en lo que todos confluimos, respetando a su vez los derechos humanos de aquellos migrantes irregulares en suelo dominicano? Bueno, eso es lo importante. O sea, primero hay que establecer que la política migratoria de la República Dominicana tiene que establecerla la República Dominicana, que es un Estado y es soberano en ese sentido. Y quien la fija es el Congreso de la República, es quien aprueba la política, el marco legal para la política migratoria o para lo que será la política migratoria. Y nadie discute que el país tiene que establecer reglas claras y que esas reglas claras tienen que tener cumplimiento de la ley. Ahí es donde ha estado el problema fundamental que me preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un marco legal que no es cumplido por quienes tienen que aplicar la ley en la República Dominicana. ¿Y por qué no se está cumpliendo? Primero, porque eso beneficia a determinados sectores que les interesa pescar en río revuelto con el tema migratorio. Y un tema al que está vinculado la situación que tenemos hoy día es al tema de la corrupción. O sea, cuando vemos, por ejemplo, que se plantea en este momento que hay que la frontera está cerrada, que tenemos medidas para tomar, pero siguen pasando los migrantes indocumentados y pasan porque hay gente que está haciendo trata de personas con los migrantes y entonces hay personas que están vinculadas a esa trata que permiten que esos migrantes indocumentados vengan a la República Dominicana. Entonces ese es uno de los problemas principales, que no impera la ley como debe de ser. Y tú decías algo que me parece es relevante y quiero resaltar: la política migratoria, que el Estado es soberano de formularla, de aplicarla, pero también tiene que acogerse a el elemento fundamental del que somos signatarios de los derechos humanos, porque independientemente de que una persona sea migrante indocumentada, esa persona tiene derechos. Y es el Estado dominicano que dice en su artículo 7 de la Constitución que somos un Estado social, democrático y de derecho. Entonces, cuando se adoptan medidas y se aplican medidas en las cuales se violan los derechos, estamos violando nuestras propias reglas, nuestra propia Constitución. Guadalupe,
Efectivamente, el tema migratorio es uno de los principales que están sobre el debate público, pero yo sé que también desde el Foro Ciudadano y desde las distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales a los que usted ha estado muy vinculado, hay otros temas también y otras demandas y situaciones que están viviendo comunidades en la República Dominicana, y quería preguntarle si nos puede hacer una mirada, una evaluación de cuáles son las principales retos, demandas, problemáticas que tienen al pueblo dominicano articulándose. O sea, toda esta serie de espacios que articulan movimientos sociales, cuáles son los temas que están planteando, cuál es su evaluación de la situación actual y del gobierno actual. Bueno, es importante reconocer que justamente las organizaciones sociales, comunitarias, juntas de vecinos, cooperativas, organizaciones campesinas, esa diversidad de organizaciones que hay en nuestro país, asociaciones sin fines de lucro también, cada vez más trabajan con un enfoque de derechos en sentido general. ¿Y por qué es esto? Porque justamente, aunque en nuestra Constitución están establecidos los 33 derechos que fueron aprobados en el año 1948 y en el 66 aprobamos los PIDES, que son los derechos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, y después también acogimos, y están en la Constitución, los derechos colectivos y difusos. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a la realidad, constatamos que aún tenemos muchas brechas para garantizar que realmente haya un cumplimiento efectivo de esos derechos que tienen que garantizar los derechos fundamentales, como es por ejemplo el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema del trabajo, de salarios justos, por citar algunos. Entonces, las organizaciones que históricamente han existido en la República Dominicana y que en algunos momentos hablamos también de movimientos sociales, se organizan para abordar estos temas. Desde Foro Ciudadano hay diversas organizaciones, por ejemplo, personas con discapacidad, que abogan porque haya marcos legales que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, pero también hay que formular entonces las políticas. Y así están las mujeres, por ejemplo, están organizadas también en Foro Ciudadano, luchando por temas que es fundamental, en los derechos de las mujeres a una vida plena, a la economía a la autonomía económica de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos, a que en el Código Penal se apruebe colocando las 3 causales para la interrupción del embarazo, por citar algunos. Pero están también las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda en un terreno seguro, porque los desalojos que se hacen se haya también respetando los derechos, cómo generar un modelo económico diferente, un modelo económico que sea inclusivo, en el cual esa visión, esa realidad que tenemos de ser uno de los países en los cuales tenemos una mayor concentración de la riqueza y los mayores niveles de desigualdad de la región, puedan cambiar hacia un modelo de economía donde se redistribuya la riqueza con niveles de equidad. Estos son algunos. Y permítanme referirme al otro espacio que es de reciente formación. Adelante. Porque Foro Ciudadano tiene 26 años. Sí. Pero está el colectivo de Migración y Derechos que nos estamos organizando a partir de que en el mes de octubre el presidente de la República emitió esa política de deportar semanalmente 10,000 personas, y ahí hubo un llamado de varias personas que nos organizamos a través de lo que hoy día está también en el debate de un proyecto de ley, que es a través de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales. Entonces somos ciudadanos y ciudadanas que nos sentimos comprometidos con un enfoque de derechos, con la institucionalidad, con el respeto a las reglas en el país, y que estamos impulsando
una visión de decir no al odio, no a la discriminación en el tema de la política migratoria en nuestro país. ¿Usted entiende que las medidas que se están tomando, sobre todo el protocolo en los hospitales públicos, violan los derechos humanos? Sí, violan los derechos humanos y como lo estableció incluso el presidente del Colegio Médico Dominicano, el Colegio Médico no fue tomado en cuenta, no fue consultado para formular un protocolo de ese tipo. Entonces, en una sociedad donde la Constitución habla de la participación, de la diversidad, si se va a tomar una medida como esa, debió consultarse a los expertos, a los que aplican el tema de la salud para ser tomados en cuenta. Pero más aún, ese protocolo está siendo aplicado por personal de migración, de seguridad, cuando debería de ser un protocolo aplicado por el personal de salud de nuestros hospitales. En ese sentido, pero además del protocolo y de esto que ya he señalado, lo más grave es lo que está pasando en la práctica, en la realidad, donde hay un reconocimiento de que se están violando los derechos de las mujeres y por eso hacemos un llamado para que esta medida sea retirada de las medidas de las 15 medidas, pero esta es una de las más graves. ¿Por qué? Porque se está tomando sobre todo a las mujeres que están en situación de embarazo, en situación de parto. Ya hemos visto el caso de una mujer que murió porque tuvo temor de ir al hospital. Entonces eso va en contra de nuestra Constitución. El esposo de ella dijo que no fue así. O sea, él desmintió eso. ¿Qué desmintió él? El esposo de la señora. ¿Pero qué dijo exactamente? Él dijo que él no estaba en la casa cuando a ella se le presentó el sangrado. No que ella murió por miedo a ir y eso, sino que él no estaba y por eso se le complicó. ¿Y tú no piensas que eso puede ser una quizás medida de controlarlo? Él dijo por no tener ayuda de él. Entonces cuando él llegó se encontró con la situación. Y de hecho, él fue no fue rudo con el Estado, ni siquiera con las medidas cuando habló. No habló así como desde ese dolor que tienen muchos dominicanos defendiendo aquel caso. Somos nosotros los que tenemos que hablar de ese dolor. Pregunta. Entonces, porque somos nosotros los que nos damos cuenta que ese es un caso. Hay muchísimas razones por las cuales él pudo decir eso. Yo te voy a dar otro caso. Quizás por miedo. En mi casa hay una persona que trabaja de origen, es dominicana, pero no tiene papeles. Y hace 2 días se llevaron a toda su familia en Barahona, a la madre, a la tía, a las hermanas. Entonces, ¿qué dice ella? Le están cobrando 7,000 pesos. Ella es dominicana y se la llevaron porque no tiene papeles. A toda la familia. ¿Pero es dominicana de verdad o dominicana porque está aquí hace mucho tiempo? Es dominicana de verdad. O sea, ¿qué significa dominicana de verdad? No, porque ahora como le dicen los prohaitianos, ni falsos, son dominicanos. Y eso para hablar de esto, tenemos que referirnos a lo que dice la Constitución. La Constitución, a partir del 2010, del 10 de la mañana, del 26 de enero del 2010, establece que los dominicanos son aquellos que por origen han nacido por origen, que es lo que se llama el jus sanguinis. Anteriormente al 2010 se reconocía el jus sanguinis y el jus solis. No es si es verdad o es mentira que se es dominicano, es según lo que establece la Constitución de la República. Sí, según lo que establezca la Constitución, pero también a los que llamamos, porque ahora hay unas divisiones de pro-haitiano y anti-haitiano. A mí no me gustan las divisiones, yo soy pro derechos. Pero hay personas que no son dominicanas y les quieren conceder aquellos derechos que no tienen, solo por los pro-haitianos, que por eso es que le ponen ese nombre de hecho, por estar defendiendo unos derechos que no le competen. De todos modos, yo le quiero hacer una pregunta sobre un artículo que escribió una periodista del País América, que se llama Noor Natani, sobre unos casos que se están dando. Esa vive difamando a la República Dominicana. Sí, no, ella tiene una fijación, con tantos problemas que hay en Colombia, porque ella es colombiana, ella está enfocada en nosotros. Pues ella hizo un
un artículo sobre una investigación de una haitiana en específico que decía que a ella la violan, como que ella tiene que tener intercambio sexual con los agentes de migración para impedir que la deporten para Haití. Si ustedes como agrupación y eso tienen conocimiento, se han hecho algunas investigaciones en esa zona de Friusa. Bueno, lo primero es que yo creo que hay que respetar el ejercicio periodístico. No, totalmente. O sea, días anteriores. Yo no puedo aceptar que digan que porque una periodista hace artículos que explican la realidad de nuestro país, que se pueda decir que eso es una difamación. Eso una es lo primero. cosa es cuando es, no dije difamación, dije fijación. Una cosa es cuando es puntual. Cuando es alguien que es puntual, ya tú sabes que es algo que esa persona tiene una fijación con este país. Ahora. Porque son muchos artículos. Pero yo quiero hacerle una... Lo que hay que ver es... ¿Cuál sería la consecuencia de demostrarse, por ejemplo, una violación de derechos humanos, sobre todo en el plano internacional? ¿Cuál sería más o menos la consecuencia legal que eso pudiera tener? Es que eso está establecido en los tratados internacionales porque nosotros hemos fijado, y cuando yo decía hace un momento que somos signatarios de los derechos, es que justamente el Congreso de la República Dominicana es quien aprueba o no los tratados que firmamos, y después de que un país es signatario de derecho a nivel internacional, tiene que respetar esos derechos. Pero si se confirma una violación, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento judicial? O sea, por ejemplo, pudiera ser sancionada, medidas. Sabemos que pudiera ser sancionada la República Dominicana, pero ¿cómo se da ese proceso? No sé si a través de los canales, porque está todo lo que va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte de la Haya, o sea, hay múltiples mecanismos para tomar medidas. Ahora, quisiera referirme, para no dejarlo en el aire, a el tema de las violaciones que se están dando y que han sido reseñadas por la periodista que fue mencionada, la periodista Nor. ¿Qué ocurre? Que hay informaciones de que cuando van a hacer redadas para identificar personas migrantes indocumentadas, en casos de mujeres están siendo violadas. Y este caso se está investigando, se está sustentando, y por eso hacemos un llamado para que se investigue, porque eso ya no solamente viola los derechos humanos, sino que viola justamente los derechos de la mujer. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice esa periodista? Sobre la periodista que publicó el artículo en El País, que ella habla sobre unas supuestas violaciones precisamente. Sí, ella habló de una víctima en específico. No, es que yo no digo si estoy de acuerdo con ella o no. Sino que se investigue. Estoy diciendo que hay que investigar y que nosotros como colectivo de migración y derecho tenemos información de que se están dando esas situaciones. Sí. Y eso tiene que ser investigado por las autoridades competentes. Tiene que ser investigado por el Ministerio de la Mujer, tiene que ser investigado por el Ministerio de Interior y Policía, por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en un Estado social y de derecho no nos podemos permitir que esa denuncia quede independientemente de donde sea. Y tiene que haber consecuencias con las personas que expresen eso. Ahora bien, las víctimas no pueden ser victimizadas. Revictimizadas, no pueden ser. Y hay que tomar las medidas de seguridad para garantizarles la vida y que no sigan siendo afectadas en su realidad. Tenemos también, doña Guadalupe Valdés, desde la ciudad de Nueva York, a nuestro colega Aníbal Herrera, que tiene una pregunta para usted. Adelante, Aníbal, te escuchamos. Gracias, compañeros. Buenos días a Guadalupe. Bienvenida a nuestro espacio. Y quería preguntarle acerca de un coloquio, un foro bastante interesante que se desarrolló el pasado martes 20, llevado a cabo por Foro Ciudadano y los amigos de la Universidad APEC, hablando acerca de institucionalidad y específicamente el papel que ha desempeñado en pro de la institucionalidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Me llamó mucho la atención su posición en torno a debilidades estructurales que usted entiende afectan la garantía de transparencia, de lo que tiene que ver con criterios objetivos en el trabajo que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, y ustedes reivindican la necesidad de que los ciudadanos podamos tener más acceso en términos de observación al papel
que desempeñan esas instituciones. Me gustaría conocer su posición. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta también desde Nueva York, muy interesante. Eso quiere decir que estamos conectados en el mundo, porque eso fue recientemente, y justamente mi intervención en este panel, que fue organizado por la Red de Observadores Institucionales, la ROI, está integrada también, es una plataforma integrada por varias organizaciones donde está Participación Ciudadana, la Fundación Frederick Ebert, el Centro de Estudios de Género del INTEC, Foro Ciudadano, y la idea de este panel fue justamente analizar la importancia que tienen los mecanismos de transparencia y participación para mejorar la calidad de las decisiones que toma el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi intervención parte de los estudios y el seguimiento que hicimos desde la ROI, estas organizaciones e instituciones, a los últimos procesos que ha llevado a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura, donde detectamos un conjunto de falencias que consideramos tienen que ser mejoradas, como por ejemplo el tema de la no publicación de las actas en el tiempo adecuado, en el tiempo requerido. ¿Por qué? Porque si no se publican esas actas, la ciudadanía no puede ejercer un rol activo, comprometido, ciudadano, de poder aportar a mejorar. Enviamos comunicaciones para que esto se mejorara y después fue mejorando en el proceso, pero es algo que está establecido en el reglamento y que consideramos no tiene que ser demandado o pedido por la ciudadanía, sino que el Consejo tiene que cumplirlo de manera permanente. Después nosotros elaboramos una matriz metodológica para evaluar a los candidatos y candidatas que se presentaron se postularon al Consejo, y nosotros queríamos ser escuchados por los integrantes del Consejo para explicarles el contenido de la matriz y cómo ya ahora, y no fuimos escuchados, no fuimos recibidos, y ahora consideramos que para los próximos procesos esta matriz debe de ser tomada en cuenta, o una matriz que elabore el Consejo, pero que la evaluación tiene que ser conocida por todos y por todas. O sea, ¿por qué tú punteas? ¿Qué calificación le das a un candidato o a una candidata y por qué? Y la ciudadanía tiene que conocer eso para saber si esa evaluación fue objetiva o no. Otro elemento que consideramos importante es que hay que mejorar el tema de la equidad y de la no discriminación. Por ejemplo, en la evaluación que hicimos desde la ROI, detectamos que las preguntas que estaban dirigidas hacia las mujeres eran preguntas más orientadas, por ejemplo, al tema de las 3 causales. Pero el tema de las 3 causales no es solamente un tema de mujeres, es un tema de todos y de todas en la sociedad dominicana. Hubo también algún elemento de discriminación con respecto al tema de la edad. 2 candidatos se retiraron y otro también porque no cumplían la edad, por eso le dieron un plazo para que aportara elementos. Entonces, consideramos que por eso una de las propuestas que está haciendo la ROI y que las expresó en este panel, pero están en el documento que lo pueden buscar, el informe, que es un informe extenso que está publicado también en las redes y en el internet, es que hay que crear un observatorio para observar un observatorio ciudadano para observar lo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura y abrir mecanismos de diálogo, por ejemplo, hacer vistas públicas que no sean solamente los integrantes del Consejo y verlo a través de la televisión, como ocurre, sino que pueda haber una mayor interacción de la ciudadanía. Eso es lo que demanda el mundo de hoy, de la interacción
interacción, la participación, para poder construir propuestas y para que realmente cuando se elijan los integrantes del Consejo de las Altas Cortes no sea porque pertenecen a un partido político o porque tienen un enllave o porque tienen un favoritismo, sino, y se vio en este panel, el propio magistrado Subero Isa señaló cómo el tema de la política está presente, y es verdad que son políticos, pero queremos, como dicen algunos, que sea la buena política, el político que tiene un compromiso ético, coherente, integral, de integridad, para que puedan formar parte de las altas cortes y no porque es amigo de de fulano o tal. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro país, y por eso consideramos, y agradezco la pregunta nueva vez, que la ROY y UNAPEC hayan realizado este panel, porque había muchos jóvenes estudiantes de Derecho que esperamos que aspiren a las altas cortes en el futuro en nuestro país, pero que aspiren de manera distinta y que sea sobre la base de la rigurosidad, de la solidez, de la coherencia, que puedan aspirar a ser miembros de las altas cortes. Muy bien. El tema con nuestra buena política es que a los que les hemos dado la oportunidad, después demuestran que no pertenecen nada a la buena política, sino que se unen a los anteriores. Pero bueno, ya eso es de los partidos políticos, ellos tienen que encargarse de que la confianza vuelva en el votante. Yo quiero que usted me dé su opinión sobre el tema que nosotros teníamos anterior a la decisión del presidente de que se deportaran las parturientas indocumentadas haitianas, en cuanto a la salud y en cuanto a los problemas que se venían dando en las emergencias, que dominicanas dejaban de asistir porque las emergencias siempre están llenas precisamente de ellas, de las haitianas parturientas. Que de hecho, el Listín Diario, acá cito, dice que el país en el 2024 invirtió un promedio de 1.068 millones en partos de madres haitianas. Entonces, ¿cuál usted, además de que aquellas parturientas ponen en riesgo a los doctores, enfermeras y también otras pacientes que estén ahí, que los atiendan, porque vienen sin un chequeo previo? Cuando ya solo van algunas a punto de dar a luz, sin hacerse ese chequeo, es un riesgo. Entonces, ¿cuál sería su opinión para darle una solución a ese tema? Bueno, primero quiero referirme al tema de la buena política que hace, porque esas observaciones no las debemos dejar en el aire. El tema de la buena política y de generar confianza en la ciudadanía no es solamente responsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una responsabilidad en el sentido de que son ellos los que llevan, por ejemplo, candidatos y candidatas a los diferentes niveles del país, que pueden entonces formular las políticas públicas, y que tiene que haber una coherencia entre lo que plantea el partido político en su misión, en su visión, lo que plantean en las campañas electorales, y después cuando llegan al ejercicio del gobierno, ya sea a nivel del Congreso, de una alcaldía o de la propia presidencia de la República. Ahora bien, la confianza, y ya Catalí, cuando estableció el estudio interesante en el año 2012-13 para aplicar qué necesitaba la República Dominicana para aplicar la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley 1-12. En ese estudio se establecieron 7 iniciativas, y de las 7 iniciativas que tenía que desarrollar el país y que comprende 77 propuestas, la primera es que hay que generar confianza, y que hay que generar confianza para que la gente buena se una. Pero no solo desde la política partidaria, desde las instituciones, o sea, el Congreso, las iglesias, las cooperativas, las juntas de vecinos, los medios de comunicación, la sociedad en sentido general. Tenemos que generar confianza. ¿Para qué? Para que podamos creer en nosotros mismos como sociedad, como
como colectivo para poder avanzar hacia un modelo de desarrollo justo, sostenible y que realmente nos sintamos que estamos en ese camino. Entonces, es generar confianza desde todos los espacios en los cuales desarrollamos la vida política, social, cultural, económica en nuestro país. Dicho esto, paso a la segunda parte de tu pregunta, que es la que tiene, o la pregunta, no la segunda parte, sí, sino exacto, la pregunta, que es la que tiene que ver con el tema de salud y de las mujeres parturientas. Hace varios años se planteó que una de las medidas para resolver ese tema de la migración de mujeres que pasan, que no solamente vienen mujeres haitianas a parir no, a ellas República viven aquí. Dominicana. Ellas viven aquí. Bueno, o las la que mayoría, viven aquí. La mayoría Nosotros viven aquí. tenemos el mismo caso con muchas mujeres dominicanas que van a parir a los Estados Unidos y que van simplemente a tener hijos allá para que tengan esa nacionalidad. O sea, pero van con visa. ¿Usted se refiere a las que van con visa? Lo que quiero decir es que es un tema que se da porque hoy día. Las que van con visa tienen que pagar, si no le quitan su visa. Pero es no que es, o sea, la diciendo, comparación no aplica. No, sí aplica, porque es que tenemos que ver el tema de la migración como un tema global que se da hoy día a nivel mundial, y que el tema de la migración no es un problema, es una realidad que se da por un tema económico fundamentalmente en la mayoría de los países. Entonces, el tema de las mujeres que van a parir, primero, si son mujeres dominicanas, descendientes de haitianos que han nacido en nuestro territorio, el Estado dominicano tiene que garantizarle ese derecho, porque eso lo establece la Constitución de la República. La Constitución nuestra no establece el derecho a la salud para unos o para otros. Dice que la salud es un derecho de todos y de todas los que habitan en la República Dominicana. Eso es lo primero. Segundo, hay medidas que hay que adoptar en ese sentido para, por ejemplo, si son personas que vienen de Haití hacia acá. Entonces se había planteado que hay que establecer hospitales en la frontera, o sea, del lado haitiano hay que propiciar, y por eso ese llamado al tema de la situación tan crítica que vive Haití en este momento no puede ser resuelto por la República Dominicana de manera aislada o de manera única, sino que hay que contar con la participación de otros países y de la comunidad internacional. Entonces hay que buscar salidas a ese tema. Ahora, lo que la República Dominicana no puede hacer es negar el derecho a la salud a esas mujeres. Tema de los datos. Hay datos que están siendo publicados y que están siendo revisados, porque no es tan así como se señala muchas veces de que el gasto de salud es fundamentalmente orientado hacia migrantes indocumentados, sino que hay un gasto en salud, y lo que tenemos es que ver incluso la cantidad de niños o de mujeres, por ejemplo, que han dado a luz. No es el dato que dicen que son millones, no, hay datos que están registrados, y por eso la data es tan importante, el rol que se juegue en los hospitales para registrar a los niños y las niñas que nacen. Ahora, todos ellos tienen derechos, porque eso lo establece la Constitución de la Guadalupe, República. Finalmente, y agradeciendo nueva vez su presencia en este espacio, el tema de las tres causales, también muy pasional, ya no habría tiempo quizá para tratar el tema en sí, y sería positivo que más adelante podamos tenerla nueva vez para enfocarnos en ese tema, pero sí me gustaría que me comentara su postura en torno a lo que se ha planteado, dado el tranque que hay con la aprobación del Código Penal, en donde el consenso en un 96%, 97% se ha logrado. El consenso no se ha logrado en uno o dos temas dentro de los cuales están las tres causales. Usted, que fue congresista, estoy consciente, conoce la posición de muchos otros congresistas de que el tema sea sacado del Código Penal para poder aprobar el Código Penal y luego en una ley especial discutir
el tema de las 3 causales. ¿Usted estaría de acuerdo con esta posición para viabilizar la aprobación del Código Penal? Lo que pasa es que no hay confianza. No hay confianza en que eso se va a cumplir. Entonces, si sacamos del Código Penal el tema de las 3 causales para que lo aprueben después que aprueben el Código Penal, no van a aprobar una ley especial para el tema de las 3 causales. O sea, por eso, además, ese es el tema y se da. Porque ¿por qué no se introduce esa ley previo y se aprueban las 3 causales, incluso el tema del protocolo en temas de salud y demás, y después se va al Código Penal? No, porque no hay interés de que realmente eso ocurra, porque hay una visión. Y yo creo que vincular ese tema, todo lo que estamos hablando de temas de derecho, es muy importante, porque estamos en un momento, yo diría a nivel global, pero también global del mundo y también de nuestro país, en el cual tenemos un retroceso en el tema de los derechos a nivel general, y tenemos que revertir eso, porque los derechos son fundamentales para una convivencia pacífica, para una convivencia de desarrollo, para una convivencia de bienestar de todos y de todas. Entonces, el tema de las 3 causales son muy claras. Cuando la salud de la mujer corre peligro, y a mí me pasó, yo tuve un embarazo ectópico, y si no me hubieran hecho la interrupción del embarazo hace 40 años, yo no estuviera aquí hablando, y a mí me lo dijo el médico me lo dijo cuando estábamos en el Congreso, me dijo, ¿tú recuerdas cuando yo te hice, tú tenías el embarazo ectópico y yo te intervine? Eso fue un aborto, me dijo, y fue un aborto porque si yo no lo hacía, tú te hubieras muerto. Y yo lo puedo contar, lo puedo decir, lo puedo compartir. Y pude criar a mi hijo que ya había nacido y pude tener otra hija. Pero él no me interrumpió el embarazo porque quería sacar ese feto, sino porque era un embarazo ectópico. Entonces, es a eso que nos referimos cuando la salud de la mujer corre peligro, el derecho a la vida que tiene esa mujer y a tener una vida plena. La otra es cuando el feto tiene una condición de que no puede vivir porque trae alguna anomalía, como es, por ejemplo, que no tiene cerebro, que no tiene corazón, algún órgano vital. No es que tenga una condición, una discapacidad, es cuando ese feto no tiene una tetralogía de Falopio, por ejemplo, que es una enfermedad que te toca, el feto no desarrolla los riñones, los pulmones, el corazón, y muere, si logra nacer, muere a las pocas horas de nacer porque no tiene posibilidad de vida. ¿Cómo es posible que a una mujer que la tecnología le detecta que tiene esa condición en su vientre, le obliguen a tener ese feto durante 9 meses cuando sabe que ese feto no va a poder tener vida? Es la segunda causal. Y estas 2 son las más aceptadas. La tercera es la que tiene mayor nivel de debate, porque es la que tiene que ver con la violación. Cuando una niña, una mujer es violada, o cuando hay algún tema, sobre todo la violación, ¿qué pasa? Que ahí es donde se establece que el derecho de decidir, no es que porque una niña es violada inmediatamente hay que interrumpir el embarazo. Ahora, lo que planteamos nosotras es que ese derecho tiene que tenerlo ya sea la niña y su familia, sobre todo, de si desea o no continuar con el embarazo, la niña, la adolescente, la mujer. Ahora, es muy duro cuando tú has tenido un padre que te ha violado, tener a tu hermano y a tu hijo ahí todo el día, todo el tiempo, por lo fuerte que es para la dignidad de la persona. Y eso lo establece también la Constitución de la República. En un artículo, me parece que el 41, se refiere a la dignidad de las personas. Cuando nos oponemos a adoptar esta causal en el Código Penal, estamos violando la dignidad de esa persona que ya se le violó cuando que ya
se perjudicó cuando fue violada por un familiar, un amigo, un tío, lo que fuera. Entonces, por eso hablamos de temas de derecho cuando hablamos de las 3 causales. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Un gusto escuchar tu discurso tan refrescante y tan diferente, si se quiere, del discurso que lamentablemente domina en este momento en el debate público. Así que gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a ustedes.